La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo, y dependiendo de cómo observemos esas estructuras, la podemos clasificar en dos tipos principales, que son la anatomía macroscópica, que es cómo se ve el órgano a simple vista, y la anatomía microscópica, que es cuando utilizamos un microscopio para observar las células o tejidos de ese órgano. Por ejemplo, acá tenemos un hígado. Este hígado fue extraído del cadáver y pasó por un proceso de disección para que podamos estudiar su morfología desde el punto de vista macroscópico. Pero por otra parte, esto que tenemos acá también es hígado. Cumple con los patrones morfológicos de cómo se ve el hígado al microscopio. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron una pequeña porción del hígado y eso pasó por un proceso de preparación y de tinción para que después pudiéramos observarlo al microscopio y así estudiar sus células y sus tejidos. Entonces, normalmente van a escuchar a la anatomía macroscópica como anatomía. En la materia de anatomía, esto es lo que se estudia, cómo se ven las estructuras del cuerpo desde el punto de vista macroscópico. Mientras que para estudiar en cada una de esas regiones del cuerpo las células o los tejidos que lo conforman, se utiliza la citología, que es la ciencia que estudia las células, y la histología, que es la ciencia que estudia los tejidos. Ahora bien, específicamente esta anatomía macroscópica tiene muchos subtipos, pero a nosotros nos interesan dos, que son la anatomía descriptiva o sistemática y la anatomía topográfica o regional. En la sistemática se estudian las estructuras del cuerpo por aparatos y sistemas, es decir, en un momento se estudian todos los componentes del sistema digestivo, en otro todos los componentes del sistema respiratorio, después todo aparato locomotor, después sistema nervioso, circulatorio, linfático, etc. Mientras que en la topográfica o regional se centra el estudio en una determinada área o región del cuerpo. Por ejemplo, se estudia primero todo miembro superior, después todo miembro inferior, después todo tórax, después todo abdomen y así. Entonces son las dos maneras de guiar el estudio de la anatomía. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas y si estamos diciendo que en la descriptiva o sistemática se estudia por aparatos y sistemas, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los aparatos y sistemas del cuerpo. Yo después les hago un video explicándoles detalladamente cada uno, pero por ahora quiero mencionárselo para que ya los vayan conociendo. Primero tenemos el aparato locomotor, que es el que se encarga de la movilidad. Él está compuesto por huesos, por articulaciones que unen esos huesos y por los músculos que al insertarse en esos huesos, ellos pueden contraerse y eso termina generando un movimiento. Ya después en el módulo del locomotor lo vamos a hablar con más detalle. Después está el sistema respiratorio que se encarga de llevar el oxígeno desde el exterior hasta los pulmones y de ahí pasa a la sangre. Y también extrae de la sangre el dióxido de carbono para liberarlo hacia el exterior. Luego está el sistema circulatorio, que como su nombre lo indica, se encarga de circular la sangre. Él está compuesto por una bomba central, que es el corazón, y por un sistema de conductos que trasladan la sangre, que son las arterias y las venas. Entonces, el corazón bombea en cada latido la sangre y esta va a ir a través de las arterias hacia los tejidos, hacia todas las partes del cuerpo. Y luego la sangre va a volver desde las regiones del cuerpo hacia el corazón a través de las venas. Entonces, si por ejemplo unimos el trabajo que hacen estos dos, sabemos que todas las células del cuerpo necesitan oxígeno. Entonces, el sistema respiratorio va a recibir el oxígeno desde el exterior y después de ahí lo va a enviar al corazón. El corazón envía ese oxígeno a través de la sangre a los tejidos. Luego los tejidos liberan dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va por la sangre hasta el corazón se lo envía a los pulmones y después por la misma vía respiratoria termina saliendo el dióxido de carbono hacia el exterior. Después está aquí el sistema linfático, que lo coloco acá como anexo del sistema circulatorio, lo van a estudiar como un sistema aparte o también se puede estudiar como parte del sistema circulatorio. Y él tiene dos funciones fundamentales, o sea, primero, en este tipo de intercambios que hay entre la sangre y los tejidos, que les estoy diciendo del sistema circulatorio, a veces queda mucho líquido, exceso de líquido en los tejidos. Entonces el sistema linfático se encarga de reabsorber ese líquido y lo devuelve a la circulación. Y otra función que tiene el mismo sistema linfático es el de defendernos, el sistema de defensa del cuerpo. Él es el que produce las células, que son las células linfáticas, que son nuestros soldaditos, que son los que nos van a defender y van a atacar a cualquier microorganismo que entre al cuerpo, o sea, como por ejemplo un hongo, un parásito, un virus, una bacteria. Después está el sistema digestivo, que es el que actúa en la alimentación. Cuando nosotros comemos, él descompone el alimento, los nutrientes, absorbe los nutrientes
y que después, por cierto, van por la sangre hacia las diferentes partes del cuerpo. Y después de que absorbe todos los nutrientes, ese bolo alimenticio que ya es desecho, que ya no tiene ningún nutriente, él mismo se encarga de excretarlo. Por otra parte está el sistema urinario que va a filtrar la sangre, cualquier desecho que esté en la sangre, el riñón se encarga de filtrarlo y después por toda la vía urinaria termina excretándolo a través de la orina. Luego tenemos el sistema genital o sistema reproductor, que sabemos que tiene diferencias en el hombre y en la mujer. Ellos se encargan, o sea, son los que producen tanto los espermatozoides como los óvulos. Y además tienen los conductos que los van a transportar y los genitales que posibilitan su unión, para que entonces ocurra la fecundación y así podamos reproducirlo. Después está el sistema endocrino. El sistema endocrino está compuesto por glándulas endocrinas. Estas glándulas están en diferentes regiones del cuerpo, como por ejemplo la tiroides, que está en el cuello, la glándula suprarrenal, que está en el abdomen, en el retroperitoneo. Entonces estas glándulas se encargan de liberar hormonas. Las hormonas son sustancias que producen las glándulas endocrinas y las liberan a la sangre. Y después de la sangre van a llegar a cualquier parte del cuerpo. Fíjense cómo el sistema circulatorio se encarga de ir comunicando los demás sistemas. Entonces llegan a cualquier parte del cuerpo y esas hormonas en determinado sitio van a tener, van a influir en un proceso metabólico, ya sea para acelerarlo o para inhibirlo, o en algún proceso fisiológico. Después está el sistema tegumentario, que es el que está compuesto por la piel y por los anexos de la piel. Estos anexos son los vellos y las uñas. Y este realmente no se estudia en anatomía porque lo que se hace en anatomía precisamente es quitar la piel para poder estudiar las estructuras que están más dentro del cuerpo, en los cadáveres. Pero sí lo van a estudiar en histología. En histología la piel es un órgano muy importante porque la piel es, de hecho, es el órgano más grande que hay y es el que genera una cobertura al cuerpo. Entonces él está compuesto por varias capas, pero eso se observa a nivel microscopio. Entonces en histología sí van a estudiar bien sistema tegumentario, en anatomía no. Y finalmente está el sistema nervioso, que es el que controla todo. Él se encarga de recibir todos los estímulos del exterior para entonces después generar una respuesta hacia el exterior, ¿sí? ¿No? Mantiene esa comunicación. Y aparte también, él tiene varias divisiones que después ya vamos a ver en la clase de nervioso, pero él tiene una división anatómica, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero también una división funcional, que es cómo trabaja todo el sistema. Entonces, esa división funcional tiene el sistema nervioso de vida de relación, que es el que nos comunica con el exterior. Entonces, a través de los 5 sentidos, nosotros podemos percibir información del exterior. Y luego controla el aparato locomotor para que nosotros demos una respuesta al exterior. Bien. Ese es el sistema nervioso de vida de relación. Aparte está el sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso que se encarga de controlar las vísceras que nosotros no controlamos, es decir, de lo que no somos conscientes y de que nosotros no voluntariamente no controlamos, ¿sí? Como por ejemplo nosotros no controlamos que el corazón lata, etcétera. Eso también se encarga el sistema nervioso. Entonces, con respecto a la anatomía topográfica o regional, hay que saber ahora las diferentes regiones del cuerpo. Para eso tenemos un modelo acá. Y las regiones son la cabeza, el cuello, luego tenemos el tronco, que en la parte más anterior de arriba abajo tenemos tórax, abdomen y pelvis. Y en la parte posterior de todo esto estaría el dorso, que sería la espalda. Luego tenemos el miembro superior, que está compuesto por varias partes. Tenemos el hombro, después está el brazo. Recuérdense que el brazo es solamente esta parte, ¿ok? No es todo el miembro superior, que coloquialmente siempre hay ese error. Entonces, hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Y luego está el miembro inferior, que está compuesto también por varias porciones, que son la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna. Fíjense que la pierna es nada más acá. A veces coloquialmente también se dice que la pierna es todo y no. Pierna, tobillo y pie. Bien. Entonces, dependiendo de la cátedra en la que estén estudiando anatomía, les van a explicar desde la anatomía descriptiva o desde la anatomía topográfica. Es decir, les van a explicar primero todo el aparato locomotor. Si lo hacen de la manera sistemática, van a explicar todo el aparato locomotor.
Después, por ejemplo, todo el sistema circulatorio, incluyendo el corazón y todos los vasos de todas las regiones del cuerpo. Después, por ejemplo, todo el sistema nervioso, entonces el sistema nervioso central y todos los nervios en todas las partes del cuerpo. Mientras que en la anatomía topográfica se estudia por regiones. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar todo miembro superior. Bueno, estudiamos todos los huesos, las articulaciones, los músculos, los nervios y los vasos de miembro superior. Y después vamos y hacemos lo mismo con un miembro inferior. Esas son las dos divisiones que hay.